Bienvenidos una vez más a mi canal, donde la farándula y los secretos de tus celebridades favoritas son el pan de cada día. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha mantenido a muchos fans en vilo durante años, y que aún hoy sigue generando curiosidad y especulaciones. Prepárense porque vamos a hablar de Atay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya, dos de las estrellas turcas más queridas y sobre todo más misteriosas. Y no vamos a hablar solamente de sus exitosas carreras en la pantalla. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos íntimos, detalles que quizás desconocían, y que nos acercan un poquito más a la verdadera historia de esta pareja que tanto nos hizo soñar. Así que si son fans de la historia de amor y desamor de Medcezir, si les encanta el drama, el romance y todo lo que rodea al mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de revelaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque, créanme, siempre hay chismecito jugoso en camino. Y ahora sí. Empecemos. La historia de Atay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya es como un cuento de hadas moderno, pero con un final, digamos, menos convencional. Se conocieron en el set de Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que los catapultó a la fama. Para quienes no estén familiarizados, Medcezir nos contaba la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que tras un desafortunado incidente, se ve envuelto en un mundo de riqueza y opulencia. Allí conoce a Mira Beylice, una joven de alta sociedad que se enamora perdidamente de él. La serie, llena de drama, romance y giros inesperados, rápidamente conquistó al público turco y posteriormente a audiencias internacionales. La química entre Atay y Şehrine en pantalla era innegable, tan intensa y palpable que el público no tardó en caer rendido a sus pies y, por supuesto, en desear que ese amor fuera real en la vida. Y al parecer, el deseo se hizo realidad. Durante la filmación de Medcezir, los rumores de romance eran pan de cada día. Los fans y los medios de comunicación, ávidos de cualquier pista, no tardaron en detectar la chispa entre los protagonistas. Se les veía juntos fuera del trabajo paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas en restaurantes de moda, asistiendo a eventos públicos y privados e incluso compartiendo vacaciones en lugares paradisíacos. Las fotografías y los chismes no tardaron en inundar Internet y las revistas del corazón. Era la pareja perfecta, la combinación ideal de belleza, talento y carisma. Eran la envidia de todos. Jóvenes, guapos, talentosos, parecían hechos el uno para el otro. Y por un tiempo confirmaron esos rumores, mostrándose felices y enamorados. Las muestras de cariño, las miradas cómplices, las declaraciones sutiles y las fotografías tomadas en momentos íntimos dejaron claro que entre Atay y Şehrine había algo más que amistad. Era amor. Era el amor que todos esperábamos ver nacer en la vida real, replicando la magia que veíamos en la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos y cualquier información que pudiera alimentar su esperanza de un amor duradero. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario era analizado con lupa en busca de señales que confirmaran la solidez de la relación. Era una época dorada para los shippers, aquellos que se dedican a emparejar a sus ídolos. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Como suele suceder en el mundo de las celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias del trabajo y las expectativas del público pueden pasar factura. Si bien nunca hubo una confirmación oficial sobre el motivo de su separación, la cual ocurrió poco después de que finalizara Medcezir, las especulaciones abundan y han alimentado el misterio durante años. Se habló de diferencias irreconciliables, de la imposibilidad de mantener una relación a distancia, de la interferencia de terceros. En fin, de lo que suele acompañar a las rupturas en el mundo del espectáculo. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en crear hipótesis y conjeturas que intentaban explicar el porqué de su separación. Una de las teorías más recurrentes, y que ha persistido a lo largo del tiempo, es la supuesta dificultad de Atay para lidiar con la creciente fama y éxito de Şehrine. Ella, con una belleza impactante, un talento desbordante y una personalidad magnética, se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía.
su éxito que la llevó a protagonizar campañas publicitarias y portadas de revistas y proyectos cinematográficos, generaba, según algunos medios, cierta inseguridad en él. La diferencia en sus carreras en cuanto a la popularidad y las oportunidades habría creado un desequilibrio en la relación. Además, se comenta que la personalidad fuerte y decidida de Sereni, una mujer segura de sí misma y con metas claras, chocaba con la necesidad de Atay de mantener su vida privada alejada de los focos y de proteger su intimidad. Él, conocido por su carácter reservado y su deseo de escapar del frenesí mediático, habría encontrado dificultades para adaptarse al ritmo vertiginoso de la vida de Sereni. Otro detalle que ha generado debate entre los fans es el tipo de relación que mantuvieron después de su ruptura. Aunque públicamente se mostraron cordiales, evitando polémicas y cualquier declaración que pudiera avivar el morbo, la verdad es que la situación parecía ser un poco tensa. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento, analizaban cada gesto, cada encuentro casual, cada publicación en redes sociales. Se especulaba sobre una posible rivalidad profesional, ya que ambos continuaron cosechando éxitos por separado, compitiendo por los mismos papeles y proyectos. La prensa no dudaba en enfrentar a ambos, comparando sus logros y analizándolos bajo una lupa que magnificaba cualquier supuesta diferencia. En eventos públicos evitaban coincidir o, si se veían obligados a hacerlo, mantenían una distancia prudente. Las miradas, las sonrisas y los saludos eran fríos, distantes, como si temieran que cualquier acercamiento pudiera ser malinterpretado. Era evidente que la relación ya no era la misma, y la nostalgia de los fans por la pareja que alguna vez los hizo soñar se hacía cada vez más palpable. Pero, ¿qué hay de los secretos íntimos? Aquí es donde la cosa se pone picante. Se dice que Atay, conocido por su discreción y su timidez, esconde un lado romántico y detallista. Algunos allegados afirman que era un hombre muy atento, siempre dispuesto a sorprender a Sereni con pequeños gestos. Se cuenta que le escribía poemas, que le enviaba flores a su casa y al set de grabación, que le preparaba cenas románticas y que se preocupaba por sus mínimos detalles. Era de esos hombres que se fijan en los pequeños detalles, que recuerdan las fechas importantes, que saben cuál es el color favorito de su pareja. Por otro lado, se rumorea que Sereni, con su personalidad fuerte, decidida e independiente, esconde una gran sensibilidad y una necesidad de cariño y apoyo. Aunque en público se mostraba como una mujer segura y autosuficiente, se decía que en la intimidad valoraba la compañía, la complicidad y la calidez de su pareja. Necesitaba sentirse amada, protegida y comprendida. Ambos, en definitiva, mostraban facetas que iban más allá de las que veíamos en la pantalla y en los medios. Atay, el hombre reservado, era de un corazón romántico. Sereni, la mujer fuerte, ocultaba una gran vulnerabilidad. La combinación de estas dos personalidades, aunque atractiva, también podría haber sido un factor que contribuyó a la inestabilidad de la relación. Otro detalle interesante es la influencia de sus familias en la relación. Se dice que las madres de ambos actores jugaron un papel importante en sus vidas y, en cierta medida, en su relación. La madre de Atay, conocida por ser una persona muy cercana a su hijo, siempre fue un apoyo fundamental para él, guiándolo y aconsejándolo en sus decisiones personales y profesionales. En el caso de Sereni, su madre, también muy presente en su vida, la guiaba y la aconsejaba en sus decisiones profesionales y personales. La aprobación de las familias siempre es un factor a considerar, sobre todo en culturas como la turca, donde los lazos familiares son tan importantes. Es sabido que las madres, a menudo, tienen una gran influencia en la elección de pareja de sus hijos. En este caso, ¿cómo fue la relación entre las madres de Atay y Sereni? ¿Se llevaban bien? ¿Aprobaban la relación? ¿Sus opiniones influyeron en la dinámica de la pareja? Son preguntas que lamentablemente no tienen una respuesta definitiva, pero que sin duda añaden un matiz interesante a la historia. Pero, ¿qué ha pasado con sus vidas amorosas desde su separación? Atay, aunque siempre ha sido muy reservado con sus relaciones, ha tenido algunas parejas que han acaparado la atención de los medios. Se le ha relacionado con diferentes actrices y modelos, pero ninguna relación ha trascendido a largo plazo. Su vida sentimental, en general, ha sido discreta, y él ha preferido mantener un perfil bajo. Sereni, por su parte, también ha tenido sus romances, aunque siempre ha mantenido un perfil discreto. Ha sido relacionada con otros actores y personalidades del mundo del espectáculo, pero tampoco ha formalizado ninguna relación.
Sus decisiones, tanto profesionales como personales, han sido siempre cuidadas y estratégicas, buscando proteger su intimidad y su imagen pública. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Es posible que algún día volvamos a ver a Atai y Serrini juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. La verdad es que en el mundo de la farándula, todo es posible. La vida da muchas vueltas, y el destino a veces nos depara sorpresas inesperadas. En el ámbito profesional, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos es siempre latente. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, se rige por los intereses comerciales y las estrategias de marketing. Si la demanda de los fans es lo suficientemente fuerte, si el guión es atractivo y si las circunstancias lo permiten, la idea de reunir a Atai y Serrini en un proyecto común podría ser muy tentadora para los productores y directores. Además, con el paso del tiempo las heridas se curan, las diferencias se liman y las relaciones cambian. Es posible que con la madurez y la experiencia, ambos actores hayan logrado superar los obstáculos del pasado y hayan aprendido a valorar el cariño que el público les profesa. Quizás en un futuro podamos verlos trabajando juntos de nuevo, compartiendo set, intercambiando diálogos y reviviendo la magia que los unió en Medcezir. O incluso, ¿quién sabe? Quizás volvamos a verlos como pareja. Aunque la idea pueda parecer lejana y poco probable, la historia de Hollywood nos ha demostrado que las segundas oportunidades existen. Lo que sí es cierto es que la historia de Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya sigue siendo una de las más apasionantes y enigmáticas del mundo del espectáculo turco. Han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y su legado, tanto individual como conjunto, sigue vivo. Medcezir continúa siendo una de las series más populares de Turquía, y la pareja Atai-Serenay sigue siendo un referente para muchos. Su historia de amor, aunque truncada, ha inspirado a miles de personas a creer en el romance y en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos, rumores y verdades a medias. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya tanto como yo disfruté preparándola. Hemos repasado su historia de amor, desentrañado algunos de sus secretos íntimos y analizado los factores que pudieron influir en su relación. Hemos viajado en el tiempo recordando los momentos de felicidad, las miradas cómplices y los rumores que inundaron los medios de comunicación. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Atai y Serrini? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? ¿Conocían alguno de los detalles que compartimos hoy? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas con ustedes. Me interesa saber sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos sobre esta pareja que nos hizo soñar. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes, secretos y muchas sorpresas. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las celebridades. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.